Muy buenas tardes, es un placer estar aquí. Siempre es muy bonito para nosotros los científicos ver el interés por parte de la sociedad, el gusto por la ciencia, por el pensamiento, por el conocimiento. Y bueno, creo que ese es el reflejo esta tarde de justamente este hecho. Bueno, me invitaron para que les hable un poco sobre el estado actual de la cosmología, la ciencia que trata sobre el origen y la evolución del universo como un todo desde un punto de vista científico. Y bueno, cierta conexión con algunos aspectos relacionados quizás con la religión y la filosofía. Saben ustedes, el universo como todo pues ha sido prácticamente durante toda la historia de la civilización humana sujeto de estudio básicamente de la filosofía y obviamente de la religión, más que de estudio, ha sido sujeto de la propuesta principal de cómo se originó el universo, etcétera, pues ha sido manejada a lo largo de la historia básicamente por la religión. Y bueno, cuando la ciencia se atreve a llegar al estudio del universo, pues eso no hace mucho, data apenas de hace 100 años atrás, como vamos a ver un poquito en esta plática. Bueno, antes que entrar en tema, quiero decirles que en la ciencia los misterios en realidad son temporales, son parciales, y justamente el resolver los misterios es uno de sus objetivos principales. Al revés, en la religión, el misterio, como lo vamos a ver al final, es justamente la esencia. Es decir, no se trata de entender, sino simplemente son misterios, y a partir de ahí realizan sus propuestas. En cambio, en la ciencia, los misterios justamente son aquellos retos que se tratan de develar, que se tratan de entender y explicar. Bueno, el conocimiento científico, como ustedes deben saber, es fáctico, está basado en hechos reales, está basado en la realidad, es racional. El conocimiento científico trata de desarrollarse siempre a través de una lógica, es verificable, eso es algo fundamental, tiene que pasar lo que se llama la prueba de falsibilidad. El conocimiento científico es objetivo. No sé si tienen un apuntador. ¿Este es apuntador? No, pero tenía Ya se me olvidó. Perdón, es que vengo de una semana muy intensa en un congreso latinoamericano, vengo llegando medio dormido todavía. Bueno, entonces el conocimiento científico es también objetivo, no se basa en aspectos subjetivos que pueden ser propuestos por un grupo, por alguien o por un grupo de personas. Es sistemático y es explicativo. Tiene que explicar, no solamente intenta describir cómo es la naturaleza, sino explicar. Eso es fundamental. El conocimiento científico, como visión del mundo, yo diría que marca el grado de evolución de las sociedades y se contrapone justamente a la ignorancia y al dogma. La ciencia y la tecnología son dos aspectos indisolubles. No se puede hablar de tecnología sin ciencia básica, ni tampoco de ciencia básica sin la tecnología. Ambos conviven en forma espiralada. Y bueno, la revolución científico-tecnológica que hemos vivido en el último siglo básicamente transformó el sistema productivo y económico de las sociedades. Si antes el valor principal de una nación eran sus recursos naturales no renovables, hoy en día los recursos naturales no renovables no significan prácticamente nada con relación a los recursos, a lo que genera la tecnología, al conocimiento tecnológico y al conocimiento científico en general. Es decir, al día de hoy ya hemos entrado a lo que se llama la sociedad del conocimiento, donde el conocimiento es el principal producto, el principal bien de una sociedad. Y no así los recursos naturales, ni siquiera ya la industria, la tecnología, sino el conocimiento en general. Y bueno, eso se está justamente viendo en los últimos años. Bueno, no tengo que convencerles mucho seguramente del valor que tiene la ciencia, la tecnología y la educación en una sociedad. Aquí les muestro una gráfica, está un poco desactualizada hasta el 2005 nada más, donde se ve aquí está la inversión que se hace en investigación y desarrollo en diferentes países en función del Producto Interno Bruto, en porcentajes, 2%, 3% del Producto Interno Bruto, 1%, etc. Pues los países que están invirtiendo 2, 3, a veces, ahorita aquí no entró ya, por ejemplo, Corea, China, bueno, China creo que está, aquí está China. Corea, por ejemplo, que está empezando a invertir 3, 4% de su Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo, estaría por acá apenas, aquí arriba, y eso apenas en los últimos años, porque antes era mucho más abajo.
Pero ustedes ven acá los países, justamente los llamados así del primer mundo, los países desarrollados, pues todos ellos, aquí este es un promedio de la, creo que es así, de la OCDE, es un promedio, ¿no? Más allá del 2%, los países desarrollados invierten más del 2% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Pues donde anda México, lamentablemente, pues estamos acá, y de hecho está decreciendo. Ahorita llegó al 0.5% y ahorita está en 0.39% la inversión que hace el gobierno en investigación y desarrollo, lo cual, obviamente, ¿cómo vamos a aspirar a llegar al nivel de bienestar social, socioeconómico que tienen estos países si estamos viendo de bajada incluso, ¿no? El compromiso de los gobiernos era llegar, en México era llegar al 1%, pero se ve lejísimos eso, ¿sí? Y bueno, entonces el conocimiento, la inversión en conocimiento es, yo creo, el principal motor para el desarrollo de una sociedad. Y bueno, les pongo aquí un ejemplo más metafórico, histórico, pero metafórico, de lo que es justamente el conocimiento. Hace mucho tiempo atrás, estamos hablando de 4000 años antes de Cristo, los pueblos fenicios, que fueron los primeros globalizadores de la economía, de hecho, fundaron ciudades en todos los puertos aquí del mar Mediterráneo. Ellos sabían que pasando el famoso estrecho de Gibraltar, que era considerado el fin del mundo por mucho tiempo, se consideraba que aquí estaban las famosas columnas de Hércules, o más bien en el caso de los fenicios era el dios Melcar, y eran las columnas que marcaban el fin del mundo. Supuestamente, si uno se atrevía a pasar más allá de este lugar, pues considerando que la tierra era plana, te caías al abismo y no regresabas nunca más. Entonces, sin embargo, los fenicios, que eran excelentes navegadores, pues se dieron cuenta que no había ningún fin del mundo, que la tierra no era, bueno, no sabían ellos que era plana, no, pero o sea, lo que hicieron es atravesar y bordearon todo esto y llegaron a una isla que hoy es Inglaterra, y de ahí se extraían cobre. Y luego el cobre era, pues estamos hablando de las épocas estas donde la edad justamente de los metales, donde era fundamental, ¿no? Entonces, a ellos les convenía que siga creyendo que hay el fin del mundo, que no había más, y ellos pues se hacían el gran negocio. Y de hecho, bueno, saben luego ya, muchos siglos después, que ya se encontró que la Tierra en realidad es esférica, se descubrió incluso que es experimentalmente como lo hizo Cristóbal Colón, y ustedes saben que, no sé si saben, en el escudo de España, en estas dos torres son justamente las dos torres de Gibraltar. España se consideraba que llegaba justamente hasta el fin del mundo, y en estas cintas que están acá, ahí decía justamente non plus ultra, es decir, no hay nada más allá, como que España llegaba hasta el fin del mundo, eran los dueños del fin del mundo. Sin embargo, claro, cuando se descubrió, cuando se llegó a descubrir que no había un fin del mundo y que había otro continente que era el continente americano, pues estas banditas ya no decían non plus ultra, decían plus ultra. Y nada más, como un dato curioso, las primeras monedas que se acuñaron por parte del Imperio Español en América, en Potosí, allá en Bolivia, justamente las monedas llevaban el simbolito este del escudo, con las dos columnas y la banda esa. Y cuando los Estados Unidos nació como país independiente, también tuvieron que imponer una moneda, y ellos, bueno, decidieron tomar, como siempre lo simplifica todo, pues el símbolo que salía también en las monedas de la corona española, pero súper simplificado, es el símbolo del dólar, ¿no? El simbolito este de la columna con su banda ahí. De ahí viene el dólar, ¿no? Pero bueno, ese era un aspecto para mostrarles de que cómo el conocimiento es fundamental. ¿Cómo era el conocimiento del universo en la Edad Media? Pues la edad oscurantista, ustedes saben. En esa época, claro, ya había intentos de tratar de describir cómo es el cielo. Y esta es una máquina preciosa, que no debe por tenerla, se llama Astrarium. Era mucho más que un reloj muy preciso, era un sistema de relojería que no solamente mostraba el día, la hora, sino mostraba la posición de los planetas visibles en el cielo cada noche. De una manera esquemática la tenían. Y sin embargo, ¿cómo hacía esta máquina para predecir cómo iba a estar cada planeta durante la noche de los años? Estaba basado en el modelo imperante en esa época del cosmos, que era el modelo ptolomeico, que consideraba que el centro del universo era la Tierra, y en torno a la Tierra estaban girando el Sol y los otros planetas,
Y claro, este sistema no es correcto, como sabemos. Sin embargo, ¿cómo es que podría predecir también la posición de los planetas? Es que este modelo, Ptolomeo, lo perfeccionó de tal forma que se inventó todo un sistema de esferas concéntricas, la Tierra al centro, luego una esfera a una dada distancia, estaba un planeta, luego en una siguiente esfera otro girando con una dada órbita, luego otro con otra órbita, y aún así obviamente no lograba reproducir las observaciones. Entonces empezó a inventar modificaciones, los epiciclos, es decir, que además cada planeta hacía como órbitas sobre sí misma, iba dando vueltas durante todo el año. Y claro, con 50 y tantos parámetros que metió, lograba más o menos explicar cómo se movían los planetas en el cielo, los movimientos aparentes de los planetas en el cielo. Sin embargo, en la ciencia no es suficiente ofrecer una descripción de la naturaleza, como lo hacía, por ejemplo, muy bien el modelo ptolomeico, sino que también es necesario explicar los fenómenos y los procesos, es decir, es necesario hacer además predicciones que puedan ser demostradas. Aquí hago un paréntesis para decirles que para el religioso, justamente lo que les decía, los misterios son aceptados como consecuencia que le da sentido al mundo. Es decir, el acto divino es crucial en el pensamiento religioso. Ellos aceptan el misterio es parte de la naturaleza y esa naturaleza está regida por los actos divinos. La religión suele hacer enunciados de tipo totalmente ad hoc, propone ciertas cosas sobre el origen del universo, sobre el desarrollo de las especies, bueno, no de las especies, sino el desarrollo del mundo en general. Son propuestas totalmente ad hoc, arbitrarias, y no hace predicciones que puedan ser luego comprobadas. Eso sale de la capacidad. Entonces, en cierta manera, no quisiera ser muy antimalo, por eso le pongo la palabra nada más, no es que promulga, sino que nada más tolera la ignorancia. Es decir, la religión tolera la ignorancia. No le importa que no entendamos bien las cosas. Y bueno, las explicaciones dogmáticas de la naturaleza y del cosmos, basados justamente en el pensamiento religioso, imperaron, como ustedes saben, y siguen imperando, lamentablemente, durante muchos siglos. Y bueno, en base a eso, como decía justamente quien me predecesó en la plática esta, pues la religión a veces es intolerante, se vuelve impositiva, y ustedes saben, la Edad Media pues estuvo plagada de guerras, de cruzadas. De hecho, no existía el conocimiento como tal, sino todo se basaba en magia, supersticiones, en el miedo, y eran sociedades extremadamente jerárquicas, donde tenía que haber el rey y todas las demás jerarquías, y donde la iglesia obviamente estaba arriba siempre, ¿no? Ese es el problema de las religiones, que se vuelven instrumentos de sojuzgación a la sociedad. En esa época la edad promedio de la gente en Europa era 35, 40 años. Así eran las cosas. Y aquí se atrevía a retar a la ciencia, a la religión, a la Biblia, por ejemplo, en el caso de Europa, pues era simplemente castigado. Tenemos el ejemplo del astrónomo Giordano Bruno, que fue el primer mártir de la ciencia, lo quemaron en la hoguera, justamente por decir que había vida, que podía haber vida en otros lugares, ¿no? Y hacer estudios astronómicos. Bueno, luego en el Renacimiento surge un cambio en la manera de pensar, impulsado por la curiosidad científica, por el racionalismo. Pues tenemos varios genios ahí que tuvieron que luchar muy duro en su época. Casi todos fueron juzgados por la iglesia, el caso de Galileo, Kepler. Todos ellos, curiosamente, estaban muy relacionados con la iglesia. Por ejemplo, Kepler era sobrino de un famoso obispo, en fin, y todos ellos eran además creyentes, pero sin embargo tenían ya que querían entender las cosas, querían separar lo divino de lo que es la naturaleza. Y bueno, los estudios astronómicos de esa época pues empezaron a ser cada vez más sistemáticos, las observaciones del cielo nos empiezan a dar sistematicidades, y es así que, por ejemplo, Kepler enuncia las famosas leyes de Kepler, que nos dicen cómo están girando los planetas en torno a una estrella. De hecho, ya no se pasa al sistema geocéntrico, ya se abandona el sistema heliocéntrico de Ptolomeo, el sistema geocéntrico de Ptolomeo se abandona, donde la Tierra es el centro, y se pasa al sistema heliocéntrico, donde el Sol es el centro, y se entiende, de hecho, cómo son las órbitas de cada uno de los planetas en torno a esa estrella. Digamos, el sumum del Renacimiento en el aspecto científico está basado en los estudios de Galileo Galilei.
Justamente el año pasado celebramos sus 400 años, fue el año internacional de la astronomía por ende. Y bueno, Galileo Galilei es considerado el padre de la ciencia, de la física moderna, de la astronomía observacional. Él enunció que las leyes de la naturaleza se expresan en el lenguaje de las matemáticas, y esas leyes son sistemáticas, son repetibles, no son arbitrarias, no son subjetivas. Él también se dio cuenta de que los sentidos son muy limitados, y para estudiar la naturaleza necesitamos instrumentos precisos de medición, instrumentos precisos de observación, y por eso construyó un telescopio. Quizás no fue el primero exactamente, pero fue el primero en construirlo y de inmediato usarlo para estudiar el cosmos. Y se dio grandes sorpresas él mismo, con su pequeño telescopio, que al día de hoy es como un larga vista que cualquier niño tiene en su casa, pero con ese telescopio que tenía un momento de 6 y el segundo ya de 30 veces, Galileo Galilei, observando de una manera sistemática, científica, metódica el cielo, se dio cuenta, por ejemplo, que en torno al planeta Júpiter, que se ve en las noches como muy bonito, habían lunas. Él descubrió cuatro lunas que están rotando en torno a Júpiter. Entonces, ¿dónde está eso de que somos el centro nosotros, que la Tierra es el centro? Si en torno a esa estrella ya están rotando otros cuerpos. Fue una de las pruebas más contundentes contra la teoría geocéntrica de Ptolomeo. Luego se dio cuenta también de que en Venus, el planeta Venus tenía fases como la tiene la Luna. Las diferentes fases que presenta la Luna también la mostraba Venus, lo cual significa que Venus está girando en torno al Sol y no en torno a nosotros. No descubrió, pero estudió a fondo las manchas del Sol. Entonces eso muestra de que los cuerpos en el cosmos no son como se creían, todos perfectos, simétricos, la perfección divina. No, el Sol está lleno de manchas, que están todo el tiempo, está rotando, los cráteres en la Luna, ¿no? La Luna está totalmente abollada ahí, para nada es una cosa perfecta, homogénea. Los anillos de Saturno, es un planeta que tiene además unos anillos ahí. Entonces se empieza a dar cuenta de que el cosmos es mucho más complejo de lo que uno quisiera creer, o el pensamiento dogmático quiere imponer. Se dio cuenta que el cielo además es mutable, está en constante cambio. Aunque uno lo ve cuando sale en la noche todo quietito, todo tranquilito, en realidad cuando uno empieza a ver con más detalle, hay todo el tiempo movimientos, es mutable el cielo. Y los astros perfectos no existen, no son nada esa esfera perfecta, ¿no? Además hay muchos centros, el Sol es centro de una cosa, Júpiter es centro de un sistema pequeño. Al día de hoy se sabe que Júpiter tiene más de 60 lunas. Galileo solo vio 4, pero tiene más de 60. El cosmos es inmenso y se rige por leyes físicas. Y así surge la astronomía, ¿no? La astronomía, luego los siguientes siglos o décadas y luego siglos, pues se empieza a sistematizar todo esto y se empiezan a enunciar ya leyes fundamentales de la naturaleza. Una de ellas es la famosa ley universal de la gravedad, enunciada por Isaac Newton. Esta ley que se aplica tanto para el cielo como para la tierra. Es decir, no solamente es una contribución fundamental a la ciencia, al entendimiento de cómo funciona tanto aquí en la tierra como en el cosmos las cosas, sino que además él con esta su generalización de lo que pasa en el cosmos, a lo que pasa también en la tierra, crea una ruptura paradigmática del pensamiento de la época. ¿Por qué? Pues porque por primera vez se atreve a conectar el cielo con la tierra, cosa que era algo hasta profano, pero pues se da cuenta que las mismas leyes que imperan aquí en la tierra, la ley universal de la gravedad, la ley por la cual las cosas caen hacia la superficie de la tierra, es la misma ley que está produciendo que la tierra y los demás planetas estén girando en torno al Sol, y que los planetas, las lunas de Júpiter estén girando en torno a este planeta Júpiter, así como nuestra luna. Entonces, bueno, ese es un cambio paradigmático que se da con Newton. Sin embargo, es interesante ver que Newton era un creyente, como lo eran todos en esta época, les digo. Es muy difícil ir rompiendo con los paradigmas, obviamente. Entonces, Newton, aquí pongo algunas de sus frases que él decía, que el Dios Supremo es un ser eterno, infinito, absolutamente perfecto, perdura eternamente y es omnipresente, y esta existencia eterna y omnipresencia constituyen la duración y el espacio. Es decir, él quería dar una explicación a lo que es el espacio y el tiempo, y bueno, la propaga a un concepto de divinidad. Ahora, la ley de la gravedad de Newton dice que mientras más masa hay, más atracción gravitacional hay, y la atracción gravitacional pues siempre tiende a comprimir. Entonces él se hizo la pregunta: ¿qué pasa a nivel de todo el universo? Si hay mucha materia, hay mucha masa, pues el universo tendría que estar colapsándose, literalmente, cosa que no pasa. Entonces, aunque esto no lo publicó él nunca,
Sin embargo, en su intercambio epistolar con un reverendo, el reverendo Bentley, por ejemplo, el reverendo este le decía: un universo finito y estático colapsaría por la gravedad. Justamente él fue el que le cuestionó eso a Newton. Y Newton le decía: bueno, en un universo infinito las fuerzas sobre un objeto se anulan si la materia está distribuida de manera uniforme, etc. Sin embargo, el mismo Newton sabía que no es así, que la materia en el universo, los planetas, el Sol, todos son grumos, no para nada uniforme. Entonces, bueno, ahí se quedó en loop, como quien dice Newton, y aunque esto no lo escribió, no lo publicó nunca, les digo, pero en su intercambio epistolar está, él intentó considerar que una prueba de la existencia de Dios es el hecho de que el universo no se colapsa. Es decir, él no logró la respuesta a la pregunta que le hizo el reverendo de por qué el universo no se colapsa. La respuesta que él intentó darle, que si la materia está distribuida uniformemente, no le convencía porque no está distribuida uniformemente la materia. Y bueno, entonces él en un momento consideró que esa es la demostración de la existencia de Dios, el hecho de que la gravedad es siempre atractiva y que el universo no se esté colapsando, pues entonces es la acción divina, ahí está el acto divino. Sin embargo, cuando 300 años después viene una teoría más general, no es que esté mal la teoría de Newton, sino que surge una teoría más general, que es la teoría general de la relatividad, introducida por Albert Einstein. En el marco de esta teoría desaparece el problema del colapso del universo. Es más, en el marco de la teoría de Einstein, el universo está en constante cambio, de hecho está en expansión, ni siquiera. Esa expansión se supone que se está frenando por la materia. Pero bueno, desaparece el problema, y entonces, ¿qué? Esta era la demostración de la existencia de Dios, y una vez que se descubre algo más general que la teoría de la gravedad de Newton, entonces ya murió Dios, ¿no? Entonces ese es el problema de la ciencia, de la religión, que a veces trata de tomar posturas de lo que llaman, como estas que mencionaban hace rato, ¿no? El cientifismo, ¿cómo es? De la cienciología, ¿no? Que tratan de explicar la cosa de una manera científica, estiran lo más que pueden para darle un cierto argumento científico a las cosas, pero obviamente se caen luego porque no se pueden mezclar las dos cosas a mi modo de ver, ¿no? El punto de vista religioso o espiritual, de hecho, por definición, Dios no necesita demostración. Para los religiosos, Dios es un acto de creencia, es un acto de fe. Y ellos no necesitan demostrarlo. Si se intenta demostrar eso, pues todo el tiempo la ciencia les va a refutar, les va a demostrar que no se puede. Pero bueno, al final voy a comentar un poco más de esto. Y bueno, así la astronomía durante 400 años ha evolucionado muchísimo. A día de hoy existen enormes observatorios, tanto en la Tierra como en el espacio. Por ejemplo, el observatorio de San Pedro Mártir, el Observatorio Astronómico Nacional de México que tenemos acá en San Pedro Mártir, en Baja California. Este otro es un observatorio en las ondas submilimétricas, porque la radiación no solamente nos llega en forma de la luz que vemos con los ojos, nos llega también en forma de ondas de radio, llega en forma de rayos gamma, que afortunadamente no llegan a la Tierra los filtra, pero para estudiar el universo en rayos X, rayos gamma, hay que mandar satélites al espacio. En todas esas formas de radiación electromagnética emiten los cuerpos cósmicos. Y bueno, entonces a día de hoy tenemos gran cantidad de telescopios, cada vez son telescopios multimillonarios. Por ejemplo, el telescopio espacial son $3.000 millones, todos estos arreglos, etcétera, son todos. ¿Por qué? Porque bueno, necesitamos entender en nuestro universo, necesitamos entender las leyes que lo rigen, y así estamos exprimiendo todo lo que podemos de los últimos rincones del universo. Y bueno, ¿y qué es lo que aprendimos del cosmos? Y además, ¿será que podemos explicarlo prescindiendo de los actos divinos? Habrá momentos donde será necesario introducir, como que ya ahí la ciencia no puede decir nada y entonces hay que introducir el acto divino. Entonces, bueno, vamos a tratar de ver rápidamente, les voy a hacer un viaje muy rápido, resumiendo lo que más o menos sabemos al día de hoy del universo. Todo esto es motivo, por ejemplo, acabo de estar en un congreso latinoamericano de astronomía, toda una semana discutiendo. Entonces, en 20 minutos voy a tratar de poner un poco en contexto algunas de las cosas para que sepan ustedes. Bueno, el cielo es realmente el mundo prohibido que no podemos estudiar, el mundo de las divinidades. Pues no, para la ciencia no hay nada prohibido. La ciencia lo que busca es entender, comprender, explicar las cosas y buscar luego ponerlo en un contexto quizás más filosófico y humano, lo cual es válido, ¿no? Entonces, bueno, si hacemos un viaje por el cosmos, arranquemos.
Pues lo primero que vamos a encontrar es nuestro vecindario, que es el sistema solar. Nosotros vivimos en un sistema planetario conformado por una estrellita. Es de lo más normal el Sol. Como ella hay cientos de miles de millones, no es una estrella particularmente ni grande ni chiquita, es de las más promedios. Sí, su masa es como 300.000 veces más que la Tierra, es mucho más masiva y mucho más grande obviamente que la Tierra, 100 veces, 110 veces más grande que la Tierra. Y bueno, es una estrella que está generando energía. En el interior de ella hay reacciones termonucleares que son las que generan la energía que la mantiene tanto en equilibrio porque la gravedad la tendería siempre a comprimir, pero la energía que se genera, la presión, se crea una presión que evita que se colapse y además hace que brille, que genere mucha energía. En torno a ella están girando 8 planetas clásicos y uno que recientemente ha sido rebautizado como planeta enano, ¿no? Porque es la nueva clasificación que hacemos los astrólogos de planetas. Como Plutón, en realidad hay muchos otros, por eso es que para evitar a los pobres niños estar aprendiendo tantos nombres en la escuela, se decidió declarar 8 clásicos, que eso sí tienen que aprendérselos, y los restos, Plutón, Ceres, Caronte, muchos, ya hay como 8 que se están descubriendo, que tienen las mismas propiedades de Plutón y no cumplen ciertos criterios como los otros 8 clásicos. Bueno, es nada más una cuestión de terminología quizás. Pero bueno, para que tengan una idea de las escalas de nuestro sistema solar, la distancia que hay entre el Sol y la Tierra, si la medimos en términos de la máxima velocidad que existe en la naturaleza, que es la velocidad de la luz, entonces la velocidad la luz que sale del Sol para llegar a la Tierra tarda más o menos 8 minutos 20 segundos. ¿Sí? Cuando nosotros vemos el Sol no lo estamos viendo ahorita, lo estamos viendo como fue hace 8 minutos 20 segundos. Ahora, para la luz del Sol llegue hasta Plutón, se tarda más o menos 6 horas. 6 horas yendo a esa velocidad de la luz, y eso se llaman horas luz, ¿no? 6 horas luz son como 6.500 millones de kilómetros. ¿Qué hay más allá de Plutón? Pues más allá de Plutón todavía es... bueno, saben ustedes que ya hemos empezado los seres humanos no solamente a observar, sino incluso a llegar a algunos de estos astros nuestros, como la Luna, como Venus, como Marte. No solamente... hay naves que ya han llegado a posarse incluso sobre la superficie de algunos de estos planetas más alejados, o que han pasado muy cerca, como cerca de los anillos de Plutón, de Saturno. En fin, sin embargo, bueno, más allá no podemos llegar. Ahorita la nave que más lejos ha llegado son estas, las Voyager, la Viajero 1, la Viajero 2. La Viajero 1 en el 2005 mandó señales prácticamente ya del límite del sistema solar, que está mucho más allá de Plutón, de hecho. Es donde todavía la acción del Sol, la radiación del Sol todavía llega a producir cierta perturbación en el medio, en el polvo que hay en el medio interplanetario. Esa nave ya llegó por ahí y ya nos envió datos de cómo es esa parte, el límite, digamos así, del sistema solar. ¿Y qué hay más allá? Más allá tenemos que empezar a hacer potencias de 10, porque ya es tan grande el universo que tenemos que ir multiplicando de 10 en 10 y no de 2 en 2. No en doble, en triple, sino 10 veces más, 100 veces más, 1000 veces más las distancias. Por ejemplo, a una distancia 100.000 veces más allá entre la Tierra y el Sol, se encuentra, o un poco más incluso, se encuentra la estrella más cercana después del Sol, porque la más cercana a nosotros es el Sol. Después del Sol, la segunda estrella más cercana es una que se llama Alfa Centauro, Alfa Próxima, que está a 4 años y medio luz. Ya no son horas luz, ahora son años luz. Viajando a la velocidad de la luz para llegar a esta estrellita, nos tardaríamos 4,5 años luz. ¿Y qué hay más allá? Pues más allá hay más y más estrellas. Los astrónomos son como hormiguitas que empiezan a hacer un mapa muy detallado del universo. Háganse de cuenta, tienen una hormiguita aquí en el extremo del auditorio y empieza a hacer mediciones nada más con telescopios, con sistemas muy... y empieza a hacer un mapa de toda la sala, y luego de todo el edificio, y luego de todo el barrio y toda la ciudad, así, poco a poco, con mediciones. Y bueno, así observan miles de millones de estrellas y se dan cuenta que las estrellas, por ejemplo, alrededor nuestro no están azarosamente distribuidas, sino que forman enormes barras, como bandas, que luego vamos a ver que son en realidad los brazos espirales de una enorme galaxia llamada la Vía Láctea. Pero en el cosmos no solamente hay estrellas, hay medio interestelar. Lo que está entre las estrellas es gas y polvo. No es el polvo común que estamos acostumbrados en la Tierra, se llama polvo porque son granitos, silicatos, carbonatos, etc. Pero todo eso está poblando lo que hay entre las estrellas y los planetas. Y por ejemplo, de lo más destacable en el medio interestelar, que de hecho, déjenme decirles, los astrónomos mexicanos se han caracterizado por ser líderes mundiales en el estudio de este medio interestelar en los últimos 30 años.
De lo más destacable son las famosas nubes moleculares, que son enormes nubes de gas frío, que está ahí en estado molecular, de hidrógeno molecular. Son las regiones más frías del universo. Aquí la temperatura es menos 250, menos 240 bajo cero, ¿no? Grados. Y en estas nubes de gas son enormes conglomerados de gas. Está tan frío que el gas, por la gravedad, entonces nada lo detiene, no hay ninguna presión térmica que lo detenga y se está colapsando. Y justamente en el corazón de estas nubes se están a todo formar las estrellas. Aquí vemos la famosa nube de Orión, que ustedes pueden ver a simple vista, bueno, de la Ciudad de México no creo, pero saliendo un poquito de la Ciudad de México, ¿no? Y ya con telescopios poderosos se empieza a ver el detalle de lo que hay en las nubes. Hay todas las complejas estructuras, los llaman los pilares, o a veces los dedos de Dios. El problema es que ponen esos nombres que luego la prensa los toma literales, ¿no? Y empiezan a decir que el ojo de Dios, que los dedos de Dios, en realidad son nombres, obviamente, que les ponen para hacerse la burla a veces, ¿no? Y en realidad, bueno, aquí en muchas de estas nubes moleculares incluso se ven con lujo de detalle ya, se ven alrededor de estrellitas que están naciendo, se ven unos discos, unas manchas que son los discos protoplanetarios. La idea es que de aquí se van a formar, aquí hay al centro de este disco hay una estrella de nacimiento, y luego alrededor de ella hay un disco de gas muy frío del cual se va a formar una estrella. Pero también en el medio interestelar están los vestigios de lo que le va a pasar a las estrellas después cuando se mueran, como el Sol. Y por ejemplo las estrellas muy masivas, mucho más grandotas que el Sol, esas viven poco y terminan violentamente su vida en explosiones de supernova y expulsan hacia el medio interestelar gran cantidad de gas, de polvo, ya enriquecido, es decir, con elementos químicos más complicados que el hidrógeno y el helio, que es lo que había al principio. Aquí ya en el interior de las estrellas se procesan todos los elementos químicos de los que estamos hechos nosotros, toda la tabla periódica de Mendeleev. Y cuando explotan, lo botan al medio, y luego por ahí cerca se podrá formar alguna nueva estrella ya más enriquecida, con una composición química más complicada, incluso los planetas que se formen alrededor pues van a ser todavía más complicados. Otras estrellas como el Sol, que son más chiquitas, tienen una vida más aburrida, lenta, viven mucho, afortunadamente para nosotros. El Sol más o menos como 10.000 millones de años, ahorita está en la mitad, tiene 4.600 millones de años el Sol, y se espera que viva más que eso todavía. Pero cuando se le acabe el combustible nuclear, pues se va a comprimir, primero se va a expandir, va a formar lo que se llama una gigante roja, y luego se va a querer, la parte más central se va a comprimir y va a formar una estrellita muy chiquitita, muy densa, que se llama enana blanca, y el resto es un enorme cascarón que se va a expandir y se expande, y es lo que se llama una nebulosa planetaria. Esto es lo que le va a pasar a nuestro Sol. Hay como estas, hay muchas en la galaxia, son las nebulosas planetarias. Entonces, el medio interestelar está poblado de todo esto. Entonces, nada más, esto es para mostrarles de que no solamente hay estrellas. Al día de hoy ya tenemos teorías de cómo se forman las estrellas y los planetas. Aquí es una animación basada en toda esta teoría. Ves una nube de gas al principio que se colapsa, se enfría y como hay cierta rotación se forma entonces un disco que está rotando de gas frío. En el centro de ese disco ya emergió una estrella, nació una estrella y todo ese gas empieza por fuerzas de gravedad y por procesos termodinámicos a condensarse y a formar esferas. Aquí son esferas por la gravedad, se contraen cada vez más, como son frías, no tienen combustible nuclear en su centro, nada, forman lo que son los planetas. Entonces la idea es de que en torno a las estrellas, en la mayoría de ellas, se forman sistemas planetarios. Y de lejos el Sol es el único. La mayoría de las estrellas de hecho tienen sistemas planetarios. Hay muchas preguntas todavía para responder aquí. Ahorita hay una competencia loca por descubrir lo que se llaman los exoplanetas o planetas extrasolares. Desde hace como 12 años se descubrió el primero, 12 no más, desde el 95, 15 años ya. Se descubrió el primer planeta fuera de nuestro sistema, en una estrella. Eso es muy difícil porque los planetas no brillan, son muy chiquitos, no brillan. Y además están cerca de una estrella, pues la luz de la estrella lo opaca por completo. Sin embargo, la astronomía es así somos muy obstinados y buscamos métodos para hacerlo. Y al día de hoy ya hay 497, ayer, cada día se descubrió uno nuevo. Ayer eran 497 planetas extrasolares, ya vamos a llegar a los 500. Y muchos de ellos todavía no se han descubierto planetas muy parecidos a la Tierra. Hace unos 2 meses salió uno que es como 2 veces más masivo que la Tierra, rocoso aparentemente, pero bueno, seguro que están ahí, solo son difíciles de observar. La mayoría de esos exoplanetas son de tipo Júpiter, son más bien gaseosos, grandototes, gaseosos,
y claro, se los descubre porque son grandes y se pueden todavía detectarlos. Pero bueno, así las estrellas están formando un enorme conglomerado que está sostenido por su propia gravedad, y ese enorme conglomerado se llama la Vía Láctea. Es un sistema donde habitan 200.000 millones de soles, 200.000 millones de estrellas, con mucho gas, polvo, todo esto que les mencionaba, nubes moleculares, todo está interactuando uno con otro y formando un sistema en rotación que se llama la Vía Láctea. La Vía Láctea la vemos de canto, obviamente no la podemos ver porque tenemos que salirnos de ella, pero bueno, el mapa más o menos, si veríamos de afuera la Vía Láctea, es este. Es un disco que tiene un bulbo por ahí, el Sol está más o menos como a 30.000 años luz del centro, y todavía hay unos 20.000 años más hacia allá. Todo el diámetro es como 100.000 años luz. Y aquí ya no estamos hablando de horas, son 100.000 años luz. Esto es mucho más que toda la historia de la civilización de la Tierra. 10 veces la historia de la civilización para viajar de un extremo a otro a la velocidad de la luz. Si quieren viajar a la velocidad de un cohete, se tardarían millones de años, ¿no? para hacerlo. Así de grande es nuestro sistema, ¿no? Y claro que hay muchos lugares donde hay planetas, seguramente hay vida, es muy difícil obviamente tener las condiciones para la creación de vida, pero en un sistema tan enorme, claro que hay sistemas con vida e incluso con civilizaciones. Lo complicado es que las distancias son tan grandes y los límites de la velocidad son tan estrechos, que pues el que esté en contacto se ve muy difícil, muy difícil, ¿no? Aunque la ciencia no niega nada a priori, podría ser que nos estén visitando, pero la ciencia no niega nada, la ciencia solo afirma aquello que puede demostrar, y al día de hoy no hay ninguna demostración de que tengamos contacto, por ejemplo, con extraterrestres, ¿no? Cuando llegue ese momento, pues seremos los primeros en alegrarnos y en hacerlo público, ¿no? Entonces, ¿y qué hay más allá? Más allá hay más galaxias. Aquí les presento nuestra galaxia gemela, se llama Andrómeda, es una galaxia muy parecida a la nuestra, formada un poquito más grande, más de 200.000 millones de estrellas, y además hay muchas galaxias enanas, se llaman, galaxias chiquititas, 10, 20, 100 veces más chiquitas, que están orbitando generalmente en torno a nuestra galaxia y en torno a Andrómeda. Se llaman galaxias enanas, satélites, y ellas están sufriendo del proceso de canibalismo galáctico. Es decir, la galaxia grandota se está devorando, de hecho. Bueno, se está incorporando a la galaxia más grande. Aquí la gravedad es la que ama y señora del cosmos. La gravedad siempre es atractiva. Aquí estamos hablando de un diámetro de 10 millones de años luz. El tamaño más o menos de lo que se llama el grupo local. Nuestra galaxia, Andrómeda, otra que se llama la galaxia del Triángulo, y varias de estas chiquititas, una treintena de esas chiquitas. Esas forman el grupo local, que tiene una extensión más o menos de 10 millones de años luz. Y bueno, ¿y qué hay más allá? Más allá, sí, ahora los astrónomos siguen haciendo su plano del universo, ¿no? Ya no son estrellas, cada puntito aquí es una galaxia conformada por miles de millones de estrellas cada una. Y bueno, se ve que hay muchas galaxias y además ellas empiezan a no están de una forma azarosa distribuidas en el cielo, en el cosmos, sino que lo hacen en forma más o menos así como filamentos. Luego hay regiones donde se acumulan muchas, como los cúmulos de Virgo, se llaman cúmulos de galaxias. Ahí están metidas miles de galaxias en una región chiquita, y ya estamos hablando de una escala de 100 millones de años luz, ya no de 10 ni de una, sino 100 millones de años luz, y vemos toda esta estructura de galaxias que van formando. Este es por ejemplo un cúmulo de galaxias, el cúmulo de Virgo, y bueno, esta es una animación hecha en base a las observaciones. Aquí son observaciones tal cual. Estamos haciendo un viaje, obviamente muchísimo más rápido que la velocidad de la luz para poder recorrer la galaxia en segundos. Estamos viendo nuestra galaxia, este es nuestro disco. Aquí vamos a atravesar esa nube que les decía, la nube de Orión. Aquí están formándose miles de estrellitas, planetas. La vamos a atravesar, es una nube muy fría. Seguimos viajando, estamos viajando dentro de nuestro disco. Todos estos objetos observados, son observaciones de hecho. Es otra nube molecular, la del caballo se llamaba. Seguimos viendo miles de estrellas, hay toda una región muy densa de estrellas y gas, que es el disco, que lo podemos ver a simple vista en la noche. Aquí vamos a atravesar una nebulosa planetaria, lo que le va a pasar al Sol. Aquí hay una estrellita compacta y el resto ya se está alejando. Es un cascarón, es una nebulosa planetaria, la atravesamos. Hacemos un pequeño viraje, estamos viajando a miles de veces más que la velocidad de la luz en este viaje virtual. Y ahora vamos a ver cómo vamos a empezar a salirnos de nuestro disco. Esta es la única parte que no es tan real en esta animación, porque obviamente no podemos nosotros salirnos de nuestro disco. Pero así se ve la Vía Láctea, de hecho, en el cielo, a simple vista incluso muchas veces, ¿no? Entonces, es un enorme disco que está rotando a 200 kilómetros por segundo más o menos,
tiene un núcleo acá, un bulbo, en el centro hay un hoyo negro supermasivo de más o menos 3 millones de masas del Sol, y hay estos enormes brazos espirales donde se están formando estrellas, muy bonitos. Ahora, salimos de la galaxia. Esta es una galaxia que han tomado parecida a la nuestra para hacer esta imagen. Todo lo demás ahora sigue siendo real. Estas son las galaxias enanas que les decía, que están orbitando en torno a la nuestra. Ahora vamos a ver Andrómeda, nuestra gemela. Por acá va a aparecer Andrómeda. Todas estas son galaxias de fondo que hay por ahí. Aquí está Andrómeda. Perdón, es esta. Esta es la galaxia del triángulo, se llama. Esta es Andrómeda. Vamos a hacer un pequeño... Vamos a atravesar otra región de estas de nubes moleculares, de formación de estrellas. Y bueno, ¿qué hay más allá del grupo local? Seguimos haciendo el viaje. Todas estas son observaciones que se tienen ahorita en grandes catastros. De hecho, en Google Cosmos se pueden ver muchas cosas. Hay más galaxias. Miren esta, qué bonita. Aquí otra. Todas estas son galaxias, que no son estrellas, son galaxias. Las galaxias hay de forma así de disco, espiraladas. Hay algunas que son más redonditas y esféricas, que además son más viejitas. Aquí vemos otra galaxia espiral muy bonita. Hay muchas galaxias y ellas están además, fíjense, hay muchos lugares huecos. Las galaxias se están agrupando en paredes y en filamentos. Aquí vamos a ver otras galaxias de todo tipo. Hay miles, millones de galaxias. Al día de hoy tenemos computadas como más o menos 100 millones de galaxias, pero hay muchas más todavía. Seguimos haciendo nuestro viaje ultra relativista a velocidades mucho más allá de la luz. Y ven, seguimos atravesando galaxias donde en cada una hay cientos de millones de estrellas. Aquí vamos a terminar el viaje en el cúmulo de galaxias, en una región de muchas galaxias juntitas, y en el centro habitan una gigantesca, se llaman galaxias Ceres, son las galaxias más descomunales, son como 10 veces más grandes que la nuestra, y esas se están comiendo, de hecho todas las galaxias están alrededor, formando lo que se llama un cúmulo de galaxias. Y aquí les muestro un mapa ya de 1000 millones de años luz de cómo se ve la estructura del universo. Ya aquí ni siquiera se alcanza a ver una galaxia, ¿no? Cada puntito es una galaxia. Lo que ven ustedes es una especie de estructura de filamentos. Es como una esponja. La estructura del universo es como una esponja, curiosamente, con muchos huecos, y las galaxias forman cadenas, filamentos, donde se intersectan, están los cúmulos de galaxias. Y bueno, la ciencia entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el universo tiene esa estructura? ¿Por qué se forman toda esta estructura filamentaria? ¿Y qué son las galaxias, de hecho? ¿De dónde salieron? ¿Y por qué en ellas se están formando estrellas? Todas esas preguntas se intentan responder. Y para eso usamos pues también las observaciones, obviamente, no solamente la teoría sino las observaciones. Y como les decía, la radiación que recibimos del cielo no solamente es la visible, que es un cachito muy chiquito de realidad del espectro de la radiación electromagnética. Tenemos radiación desde ondas de radio, infrarrojo, microondas, infrarrojo, rayos X, rayos gamma. Todo eso emiten los cuerpos cósmicos, y para entender el cosmos tenemos que observar el universo en esas longitudes de onda. Y bueno, sin embargo, incluso observando el universo en todas las longitudes de onda, teniendo este mapa tan bonito de cómo se ve el cosmos a escalas realmente enormes ahora, como les mostré, sin embargo, nos damos cuenta de que el grueso de lo que hay en el universo no son ni estrellas, ni galaxias, ni cosas que brillan. Así es la astronomía, es una ciencia de sorpresas. Y bueno, una de las sorpresas más fuertes que estamos viendo ahorita es eso, que en nuestra propia galaxia solamente el 5% es la galaxia en sí. La galaxia que les mostré de 200.000 millones de estrellas, de nubes, de todo, son apenas el 5%. El restante 95% es algo que sabemos que está ahí. ¿Cómo sabemos que está ahí? No es por acto divino. Sabemos que está ahí por su acción gravitacional. Galaxias como la nuestra, aquí les muestro una foto similar a la nuestra, son galaxias espirales de disco que están rotando muy rápido. Ya les decía, el Sol, por ejemplo, se está moviendo alrededor del centro. ¿Saben a qué velocidad? Bueno, se los dije, 220 kilómetros por segundo. Eso traducido en algo más cotidiano, son como 800.000 kilómetros por hora. A esa velocidad estamos moviéndonos nosotros alrededor del centro de la galaxia. Estamos flotando a 800.000 kilómetros por hora. Y bueno, a esa semejante velocidad, como ustedes saben, cuando dan vuelta en un coche en una curva, ¿qué pasa? Quieren salirse por la tangente, ¿no? La fuerza centrífuga. Entonces, la idea es de que pues, a esa velocidad las estrellas tendrían que estar saliendo disparadas, el gas, todo tendría que estar, la galaxia tendría que estar literalmente volando, expandiéndose. ¿Qué se le puede oponer a la fuerza centrífuga? Pues la fuerza de gravedad. Los astrónomos miren cuánta materia hay en las galaxias, por ejemplo en esta. Miren toda la masa que se infiere de las estrellas y de la luz. ¿Y qué encuentran?
que la masa que tienen las galaxias no alcanza ni de lejos para mantenerlas en equilibrio, que es como se sabe que están. Es decir, la rotación que tienen es tan rápida y la masa que tienen es tan poca que entonces hay problema. ¿Cómo es que están en equilibrio rotando tan rápido si la gravedad que las produce no va a alcanzar para mantenerlas en equilibrio? Entonces es ahí cuando se tiene que inferir, se tiene que proponer de que hay mucha más materia que no estamos viéndola en forma ni de estrellas, ni de gas, no emite radiación. Y esa materia se le llamó materia oscura, o yo prefiero llamarla materia invisible. Es materia invisible, es materia que no está emitiendo radiación, pero ahí está produciendo gravedad y es la que está manteniendo justamente cohesionadas a las galaxias como la nuestra o como estas galaxias. La mayoría de hecho son como la nuestra, son galaxias de disco que están rotando rápido. La versión moderna de una galaxia es que tiene su esferoide al centro, su disco enorme, y eso está sumergido en un enorme esferoide, lo llamamos halo, no es el halo de los santos, se llama halo porque bueno, es una cosa difusa, que se infiere perfectamente que tiene que ser más o menos como 20 veces más masiva que la propia galaxia. Y la prueba más contundente de todo esto surgió en los últimos 10 años con la técnica de la lente gravitatoria, que es una de las predicciones de la teoría general de la relatividad de Einstein, que dice que el espacio, que la masa, cualquier cuerpo que haya en el espacio, deforma el espacio. El espacio-tiempo es como una membrana. Si ustedes tienen mucha materia concentrada, entonces en esa parte el espacio-tiempo se deforma, se curva. Y entonces si ustedes tienen acá una masa, por ejemplo, y tienen una galaxia de fondo, que está emitiendo luz, entonces cuando pasa cerca de este objeto que produce gravedad, ¿qué pasa? El rayo de luz, ¡pum!, se dobla, porque es el espacio que se está doblando. Y entonces la concentración de masa funciona como una lente, casi como una lente óptica, está deformando la luz que viene de fondo, la está curvando, y ese fenómeno de lente se está aplicando al día de hoy muy fuertemente en la astronomía para hacer un mapa del universo, pero un mapa no asociado a lo que vemos brillar, sino un mapa a lo que vemos por las deformaciones que sufre el espacio debido a la concentración de materia, que puede ser esta materia oscura, que de hecho es la que domina. Y así es que se ha inferido que alrededor de todas las galaxias, este es el mapa que les digo, de una región del cielo, de pura concentración de materia, se ha inferido de que alrededor de todas las galaxias hay enormes esferoides que son 20, 30 veces más masivos que la propia galaxia. ¿Esferoides de qué? Pues de materia invisible, de materia oscura. Así es nuestro universo. Ahora la gran pregunta es, entonces la materia oscura es una representación pictórica, es la que da cohesión a las galaxias por un lado, la que evita que se destruyan, por otro lado es la que teje toda esa estructura filamentaria. Simulaciones como les voy a mostrar ahorita que hemos hecho en supercomputadora nosotros y muchos otros astrofísicos en el mundo, pues muestran que justamente la estructura filamentaria es producto del colapso gravitacional de esta materia oscura que no interactúa con la radiación, que no produce energía térmica y por ende solamente colapsa por la gravedad y colapsa típicamente formando tortillas, ¿no? Bueno, se llaman pancakes en inglés, ¿no? Pero en mexicano tortillas, ¿no? Forman tortillas y esas tortillas luego por la misma gravedad empiezan a colapsarse en filamentos, en espaguetis. Y luego los espaguetis a su vez empiezan a colapsarse ya en una dimensión, es decir, en esferoides, que ahí están las galaxias. Y así ya, entonces la estructura a gran escala del universo es así, son paredes, tortillas enormes, en muchas regiones esas tortillas se han colapsado por la gravedad en filamentos, y los filamentos en algunas partes se han colapsado en halos, en esferoides. Y eso explica por qué es así el universo, por qué tiene esa estructura filamentaria. ¿Sí? No hay misterios. O sea, claro que los hay, pero se los va explicando. Y la gravedad es la ama y señora la que hace todo esto. Ahora, el punto es, la gran pregunta es, ¿qué es la materia oscura? ¿Qué es esa materia invisible? Porque nosotros conocemos la materia estándar que conocemos, pues las familias de los quarks y leptones, todos ellos forman luego los átomos, y sin embargo, ¿dónde está? ¿Qué es esa materia oscura que de hecho es lo que domina en el universo? Esa es una gran pregunta que todavía no tiene respuesta, y es premio Nobel seguro para el grupo que la descubra. De hecho, hay muchísimas propuestas, el problema es que hay demasiadas propuestas. O sea, en la física de partículas elementares, la física que estudia hoy la esencia de la naturaleza del microcosmos, se proponen muchas partículas, los gravitinos, los fotinos, los neutralinos, todos los inos que quieran, ¿no? Hay muchas. Entonces, al día de hoy hay una partícula en especial que es la candidata número 1 que se llama el neutralino.
Y es una partícula que predicen los colegas de partículas elementales para lograr la gran unificación que ellos quieren. Y esa partícula de neutralino, si es que existe ahorita, a cada uno más o menos en promedio 100 de ellas por segundo les está atravesando. Y ni cuenta nos dimos. ¿Por qué? Porque esas son partículas que no interactúan con la radiación, no interactúan con los átomos. Los átomos, saben ustedes, son huecos, están básicamente hechos de radiación electromagnética. Entonces los neutralinos pasan y no hay manera, no nos damos cuenta, ni ningún detector se va a dar cuenta porque no interactúan. Pero otra vez, los físicos, los científicos, pues, es una población muy, muy obstinada. Y al día de hoy hay como 30 experimentos muy costosos en minas, bajo tierra, que están tratando de capturar estos neutralinos. Aunque son tan esquivos, atraviesan todos sin que se den cuenta. Uno de ellos por lo menos tendrá que pegarle al núcleo de un átomo, es no atravesar el átomo, sino pegarle al núcleo, y entonces el núcleo va a rebotar y eso va a producir una excitación de ese átomo que va a producir una emisión de un fotón, y alrededor de estas cisternas de elementos muy especiales están miles de detectores, cual paparazzis, justo para detectar el florecimiento, ¿no? de este choque. Y bueno, desafortunadamente hasta el día de hoy no se ha descubierto evidencia de esto, pero en eso estamos. Ok, ya se me acaba el tiempo. Bueno, entonces les iba a hablar un poquito también el universo. Ese es el universo a gran escala. El universo también está evolucionando. Eso ya lo sabemos desde hace 80 años. Hubble descubrió que el universo se expande. Einstein lo predijo, de hecho, al principio. Y nuestro universo se está expandiendo. Esa expansión hace que el universo esté cambiando todo el tiempo sus condiciones. Al principio era todo muy junto, muy caliente, muy denso, y con la expansión se ha ido enfriando, se ha ido separando, se ha ido haciendo menos denso. De hecho, hubo épocas cuando el universo era una sopa de partículas. Y bueno, hay diferentes modelos del universo que se puede llegar al día de hoy y luego recolapsarse. El universo que se expanda por siempre. De hecho, el universo más acertado al día de hoy, con las observaciones, es uno que ninguno de estos es uno que se está expandiendo y de repente empieza a expandirse más rápido. Hasta hace 10 años creíamos que el universo llegaba a expandirse y cada vez se está frenando más porque hay gravedad, hay materia, la materia produce atracción. Sin embargo, los descubrimientos más recientes muestran que no, que al día de hoy el universo no solo se está expandiendo, sino que lo está haciendo cada vez más rápido, se está acelerando. Y eso significa entonces que hay algo más que materia, ya sea oscura o la normal. Hay algo más que no está produciendo gravedad, está al revés, produciendo antigravedad, está produciendo repulsión. Y ese algo, ya los cálculos mucho más precisos de nuestros grupos, el universo entonces se está expandiendo y de repente no hace mucho empezó a expandirse aceleradamente, como lo muestra esta animación. Entonces, esta es la misteriosa composición del universo actual que tenemos los astrónomos. Solo 4,5% son la materia normal, ordinaria, la que estamos hechos nosotros, los planetas, las estrellas, las galaxias, solo es el 4,5%. 22,5% es materia oscura, esa que cohesiona las galaxias, esa que se delata por su gravedad y que al día de hoy la estamos buscando desesperadamente porque pues, el encontrarla va a abrir un nuevo capítulo en toda la ciencia, yo creo, ¿no? Y 73% es todavía algo más complicado, es ese medio repulsivo que está haciendo que el universo se expanda aceleradamente y que por falta de imaginación le he puesto el nombre de energía oscura. No es ninguna energía ni oscura, es un medio repulsivo, pero no sabemos qué es todavía. Es otro gran reto ahorita actual. Por eso digo que vivimos una época de oro en la cosmología. En los últimos 10 años de repente se han conjuntado una serie de... bueno, estas fotos porque Einstein, curiosamente, fue el primero en predecir la existencia de este medio repulsivo, aunque él dijo que ese fue el peor error de su vida, pero curiosamente el error de un gran genio incluso es un gran acierto, ¿no? Y bueno, no voy a tener tiempo, hubiera querido entrar en más detalle para mostrarles que, bueno, al día de hoy, si ponemos el universo como una película hacia atrás, vamos a ver que las condiciones en el universo muy temprano eran totalmente diferentes al día de hoy. No habían estrellas, no habían galaxias, no había ni siquiera átomos. ¿Por qué? Porque la radiación era tan caliente que no dejaba que el átomo se forme. La radiación estaba a miles de millones de grados y todo el tiempo ionizaba, rompía los átomos. Y bueno, sin embargo, cuando se expande el universo, se enfría, llega un momento que ya la radiación se enfría tanto que ya no puede romper a los átomos y a partir de esa época ya los átomos viven libres de la radiación. Y esa época se llama la época de la recombinación o el desacoplamiento. Y es esa época, desde esa época nosotros podemos observar qué ha pasado. Esa época, cuando se separa la materia de la radiación,
cuando no había ni átomos, desde ese momento la radiación está libremente viajando, ya se separó de la materia empieza a ser de las suyas, ¿qué es hacer de las suyas? Empieza a formar estrellas, empieza a formar galaxias, mientras que la radiación de fondo se enfría. ¿Será que podemos ver esa radiación del origen mismo casi del universo? Pues sí, en 1965 estos dos radioastrónomos, Penzias y Wilson, descubrieron casualmente, no lo estaban buscando, casualmente con esta solar antena, descubrieron la radiación cósmica de fondo, que es el vestigio más antiguo que tenemos del universo bebé, el universo cuando todavía era caliente. Podemos ver, esa radiación está por todos lados. Cuando ustedes encienden su televisor y no captan ninguna señal, ven una estática, el 5% o el 3% de esa estática, ¿saben qué es? Es la radiación cósmica de fondo. Es que justamente nos llegan las microondas. Están viendo el árbol del universo, el origen del universo básicamente. Bueno, al día de hoy se ha convertido en toda una ciencia de estudiar esa radiación de fondo porque nos trae información de cómo era el universo temprano, el universo bebé. Y al día de hoy, bueno, ya se ha logrado no solamente estudiar cómo es esa radiación, sino cómo está distribuida en el cielo. Se ha visto en el último satélite que se ha lanzado, se ve con lujo de detalle. El universo era muy uniforme, muy homogéneo, pero de repente empiezan a aparecer estructuras. Bueno, el premio Nobel, justamente el 2006, el premio Nobel de Física, se lo dieron por el descubrimiento de estas inhomogeneidades en la radiación cósmica de fondo. Nos visita constantemente a México el señor George Smoot. Bueno, entonces yo creo que me tengo que saltar todas estas últimas partes. Bueno, rápidamente, ¿qué hubo antes? En esa época, más o menos cuando el universo tenía 1 minuto de vida, era todavía más caliente y la radiación, ni siquiera los átomos podían, ni siquiera los núcleos podían existir. Los protones y los neutrones todo el tiempo se estaban aniquilando a través de la interacción débil y no se podían formar ni siquiera los núcleos. Pero más o menos a 1 minuto de vida, ya las condiciones del universo por la expansión se enfría un poquito y ya se pueden formar los primeros núcleos de hidrógeno y helio. Es de esta época de 1 minuto, los primeros 3 minutos de hecho, de cuando se origina, digamos, la esencia de la composición química del universo. ¿Por qué en el universo hay tanto hidrógeno? 75% de la materia normal en el universo es hidrógeno, 24% es helio y nada más el 1 o 2% es el resto. ¿Por qué? La cosmología nos da la solución. Ese era un problema que era un problema muy fuerte en la astronomía, pero ya ven, el modelo cosmológico nos da la respuesta y es porque en esa época de más o menos de 1 segundo de vida, entre 1 segundo y los primeros minutos, se da esta combinación entre la expansión del universo y las reacciones nucleares. El micro y el macrocosmos ahí juntitos nos explican por qué en el universo tenemos esas abundancias de elementos químicos. Si nos vamos a épocas todavía menores de 1 segundo, 1 millonésima de segundo, 1 mil millonésima de segundo, en esa época ni siquiera existían las partículas como tales. ¿Por qué? Porque toda partícula en esa época estaba aniquilándose con su antipartícula. Es decir, en el universo muy temprano, todas las partículas tienen su antipartícula. Y cuando se encuentra una partícula con su anti, se aniquila y forma un fotón de radiación. Y ese fotón de radiación es tan caliente en esa época que en un instante inmediatamente puede volver a formar la parejita partícula-antipartícula. Y así estaba el universo, era una sopa de partículas, antipartículas y radiación todo el tiempo, convirtiéndose unas en otras. Pero, ¿de dónde salimos nosotros? Si todo era partícula y antipartícula, pues llegó un momento que el universo se enfrió y por cada 1000 millones de partículas había una que no tenía su anti. Y es gracias a eso que estamos acá. O sea, de cada 1000 millones, una no tuvo anti. Las 1000 millones se aniquilaron, se convirtieron en radiación, se enfrió el universo un poquito, ya no pudo volver a originarse la pareja partícula-antipartícula, pero esa una solterita es la que forma al día de hoy la materia ordinaria, los átomos, ¿no? Bueno, y si nos podemos ir mucho más antes, entender cómo es el mismo origen del universo, llegan las épocas cuando tenemos que unificar los campos fundamentales de la naturaleza. El gran sueño es quedarnos con uno solo, único, a partir del cual luego salieron los otros 4 que al día de hoy existen. Nos podemos ir más hacia atrás en el tiempo y ver que incluso puede ser que el mismo sentido del tiempo pierde sentido. Sí, no se puede decir que hubo antes porque no hubo tiempo. En eso estamos ahorita, la teoría de los multiversos, es decir, es la bañera cuántica donde emergen dimensiones espaciales y temporales en diferentes regiones. Algunos universos son exitosos como el nuestro, pueden evolucionar, otros no, son como burbujas que algunos se desintegran de inmediato, pero bueno, esto todavía todo está en estudio, ¿no? Nada más entonces ya casi para terminar, metiendo todo el conocimiento que tenemos físico de los procesos tanto del micro como del macromundo,
metiendo todo esto en simulaciones en supercomputadoras. Estas supercomputadoras como la Cambalan que tenemos aquí en la UNAM son verdaderas máquinas. Y al día de hoy muchos astrónomos se dedican más bien a observar los resultados de esas simulaciones. Y aquí les muestro, por ejemplo, una de las simulaciones más grandes que se ha hecho, es un mexicano que de hecho está en Inglaterra, Carlos Frame. Es un pedazo enorme del universo, 1000 millones de años luz de tamaño. Vean la estructura filamentaria. Todo esto está hecho basado en la materia oscura, es la que le da la forma de filamentos. Vamos a hacer un zoom en una región que al final de cuentas va a ser un cúmulo de galaxias. Vean la membrana, la estructura de membrana, de tejido que tiene el universo a gran escala, con grandes huecos. Todo esto está hecho en base a la materia oscura. Y la materia oscura es la que luego con su gravedad va a atrapar a la materia ordinaria, y en el centro de estos lugares pues van a formarse las galaxias. Aquí hacemos un zoom, esto va a ser un cúmulo de galaxias. Esta parte central se va a formar una galaxia enorme, gigante, y aquí muchas otras galaxias más normales, como la nuestra, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una simulación que tardó como 6 meses en una de las supercomputadoras más poderosas de su tiempo, hace 5 años, ahorita ya las hay mucho más. Y bueno, así es como se ve la cosa, ¿no? Entonces, todo esto es en base al conocimiento que llegamos a tener tanto del micromundo como del macromundo, de las leyes de la gravedad, de las leyes de la física, y nos permiten entender cómo se ha formado toda esta complejidad que hay en el universo. Y bueno, me paso todo esto. Todo esto son simulaciones entonces que nos permiten justamente luego comparar. Esta es otra simulación de nuestro grupo donde se ve cómo se ensamblan estos halos. Aquí ya son galaxias, de hecho. Al principio era todo muy violento, había muchas galaxias, todas unas chocándose con otras en épocas muy tempranas del universo. Pero poco a poco se va haciendo la cosa más tranquila. El día de hoy vivimos en una época más tranquilita. Ya no hay tanto choque, no hay tanta violencia. Ya de hecho el universo está apagando. Ya no hay tanta formación de estrellas, de hecho, ¿no? Entonces, a ver si esto avanza. Bueno, esta era la historia del universo. Se me acabó el tiempo, ¿no? Uy, no. Entonces, así va a hablar de la historia del universo en 3 años, pero... Y básicamente, si toda la historia del universo la condensamos en 3 años, lo que quería mostrarles básicamente es que solamente los últimos 40 segundos sería la historia de la civilización humana. Solamente los últimos 40 segundos. Entonces, bueno, esta animación, ¿cómo la paso? Esta era una animación de cómo se ve la... Voy a pasarla para ir ya rápidamente a las conclusiones. Entonces, bueno, al día de hoy tenemos realmente un buen entendimiento de cómo se ha formado y evolucionado el universo. Lo que les quiero decir es que en ninguna de estas fases ha habido necesidad del acto divino. El mismo origen, el origen del universo en sí, ese es ahorita todavía tema de discusión, pero aparentemente no hubo un origen. Entendemos cómo se formaron las galaxias, la Vía Láctea en particular, cómo se formaron las estrellas, el Sol en particular, la evolución de los planetas, en particular de la Tierra, entendemos más o menos bien. Entendemos cómo se originaron lo que menos entendemos quizás es cómo se originó la vida. Sin embargo, obviamente hay muchas cosas que se están haciendo al día de hoy, y en ninguna de estas fases realmente requerimos del acto divino. Entonces, ¿dónde está lo que quería concluir? El pensamiento científico, nada más les quiero decir de que no se preocupen. Desde que el ser humano aparece hace 100.000 años, impera el pensamiento mágico, el pensamiento místico. Solamente desde hace más o menos 8.000 años empieza a surgir el pensamiento racional, el pensamiento religioso. Es decir, cuando lo mágico se instaura como institución y surgen las religiones. Solamente desde hace 2.000 años surge el pensamiento metafísico o racional. Y solo desde hace 400 años el científico. Entonces, bueno, tampoco están... Por eso es que el 80% todavía de la población en el mundo pues, está regida por el pensamiento mágico o religioso. Y bueno, pero tenemos que hacer el esfuerzo por cada vez avanzar más rápido y hacer de que el grueso de la gente pues, tenga ese pensamiento más adecuado para lo que es nuestra realidad, que es la realidad de un universo en evolución, un universo en constante cambio. Y bueno, nada más quiero decirles de que desde el punto de vista religioso tampoco hay que menospreciar, es decir, los que sienten la fe. De hecho, estuve yo en una escuela del Vaticano hace años ya, tuvimos una audiencia con el Papa. Es una escuela promovida por el mismo observatorio, tiene un observatorio astronómico, y los astrofísicos de ahí son todos sacerdotes, jesuitas. Sin embargo, ellos combinan muy bien este aspecto, ¿no? El aspecto de la fe con el aspecto de la ciencia.
Y bueno, para ellos la cuestión de fe es una cuestión de amor, básicamente, una revelación, lo sienten desde adentro, espiritual, y lo malo es cuando eso se trata de convertir en imponer, y cuando se trata de usarlo además para explicar las cosas de una manera subjetiva. No se puede hacer eso. La visión científica es objetiva, es común a un chino, un mexicano, un gringo, es común a todos, ¿no? En cambio, la visión interna, espiritual, esa pues está bien, que si existe está bien, es una manera de, como dicen estos sacerdotes jesuitas, es un sentimiento de amor, básicamente, amor a los demás, amor a la naturaleza, pero cuando se convierte en algo impositivo, sojuzgante, como hemos visto lamentablemente a lo largo de la historia, pues es ahí cuando se vuelve malo, ¿no? Bueno, pues gracias y perdón por el tiempo.